Muchas bendiciones, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente volver a utilizar este medio para comunicarme con ustedes, para tratar de transmitirles el mensaje de la palabra del Señor. Hoy nuevamente iniciamos con el proyecto del canal. Teníamos ya varios meses de estar fuera por razones técnicas y de otra índole ahí que habíamos parado un tiempo, pero hoy estamos volviendo en este día hermoso que el Señor ha hecho. Y quiero invitarles, si esta es la primera vez que usted me ve, para que se suscriba al canal y para que nos ayude a crecer. Esperamos llegar a mucha gente, a muchos lugares, y solamente con su difusión, compartiendo el video y agregando sus comentarios, vamos a poder seguir adelante y poder continuar con la misión que el Señor nos ha dado, que es predicar su palabra, como dice el apóstol Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Hoy quiero compartir un pasaje que es bastante conocido en la palabra de Dios. Está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20. Vamos a leer del verso 1 al verso 16. Lleva como título Los obreros de la viña. Dice así la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Dice el verso primero: porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió de mañana para contratar obreros para su viña. En el Nuevo Testamento, la forma que Jesús usa para dar a conocer el reino de Dios es a través de ejemplos prácticos que en su momento estaban relacionados con la vida diaria del pueblo judío. Por eso es que este tipo de enseñanzas, recordemos que Jesús era un maestro, era un rabino, estas enseñanzas son conocidas como parábolas. Ejemplos que, dicho sea de paso, algunas veces son para nosotros un poco difíciles de entender, sobre todo porque nuestra forma de expresarnos es directa, es diferente. Estamos en un contexto diferente, en una cultura diferente, y han pasado muchos años de ese tiempo ahora, y a veces nos cuesta entender. Recordemos que para nosotros, los que decidimos entregar nuestra vida a Cristo, cuando nos convertimos, como algunos llaman la famosa conversión, que es aceptar a Cristo, recibirlo y comenzar a caminar con Él, adquirimos un combo de ideas y conceptos acerca de la existencia de un mundo que no podemos ver. En primer lugar, vamos a encontrarnos con un Dios que es único,
que es capaz y que es suficiente para gobernar un universo que es infinito. En segundo lugar, ese Dios tiene un reino, es decir, tiene muchos territorios y tiene muchos seres que gobernar, incluidos nosotros, los humanos. Pero también ese reino incluye ángeles e incluye también demonios. Y en tercer lugar, como si fuera poco, nosotros, la raza humana, somos una raza de seres caídos, es decir, llenos de pecado, llenos de maldad, que solo tenemos una forma para ser salvos. Solamente existe una manera para ser salvos y esa forma es justamente a través de la aceptación de Jesús, quien es Dios hecho hombre y quien además tuvo que nacer como humano y morir crucificado por nuestros pecados. Ya estas tres cosas que le acabo de nombrar son bastante complicadas para la mente humana. Hay algo que a nosotros nos permite aceptar esta verdad, esta realidad, y es justamente el conocimiento de la palabra a través de la fe. Pero de golpe esto puede resultar un poco complicado para cualquier persona que no esté habituada a estos conceptos. Y es por eso que el pasaje que leímos, aquí nos vamos a encontrar a Jesús, al Maestro, reunido con sus seguidores, tratando de explicarles que aparte de lo que usted y yo, o lo que ellos conocían, también existe algo que no podemos ver, que es lo mismo que el Señor trata de mostrarnos justamente a través de la palabra. Hay algo que nosotros vemos, el mundo que nosotros podemos ver todos los días, pero también hay algo que nosotros no podemos ver, pero que también es real, aunque no lo podamos ver, es real. Y eso es también el reino de Dios. Ese reino no lo podemos ver justamente porque es un reino eterno, está situado en una dimensión de eternidad. Y el concepto de eternidad para los seres humanos es bastante complejo y muchas veces nos quedamos cortos con él. Mientras vivamos en la tierra, solo vamos a ver con los ojos aquellas cosas que son temporales. Esto es muy puntual porque de pronto pensamos, bueno, ¿y cómo hacemos para ver la eternidad? Vemos el firmamento, vemos las estrellas, vemos el cielo, y eso ¿es temporal o es eterno? Dios vive en la eternidad, pero no sabemos si eso, cuántos millones de años. De hecho, que los científicos nos han dicho que las estrellas se van gastando, las estrellas van perdiendo su luminosidad o su calor y llegará un momento en que van a extinguirse. Son todo lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, sea a través de telescopios, sea con los ojos humanos, son cosas temporales. Y por una sencilla razón es que el Señor nos permite ver esas cosas temporales, porque nosotros, los seres humanos, también somos temporales. Muy pronto nuestra vida, nuestra existencia terrenal va a llegar a su fin. Y usted y yo lo sabemos muy bien, cuánto es lo máximo que aspiramos a vivir. Usted vive en algún país donde me está escuchando y ahí se establece un promedio de vida para los habitantes. En Costa Rica se dice que son 70 años para los hombres, 75 para las mujeres, o algo así, por ahí anda la cosa. Y si usted se pone a ver cuánto es eso, muy poco. Es demasiado poco para lo que muchas veces esperamos o a lo que muchas veces aspiramos nosotros, sin estar conscientes de la existencia de un reino eterno donde estas cosas simple y sencillamente no van a ser trascendentales. Jesús entonces, para contar esta historia, había congregado ese día un grupo de personas a su alrededor y utiliza la figura de un campo que estaba sembrado de uvas y un dueño con necesidad de obreros para que recogieran la cosecha. Entonces, esta es la primera imagen que el Señor nos muestra: un campo sembrado con uvas, un viñedo, y la necesidad de salir a contratar obreros porque ya la cosecha estaba madura. Ese día el maestro se sentó a conversar con ellos, con los que le seguían, y les enseñaba justo sobre ese reino eterno, y la forma de enseñarlo era comparándolo con un campo donde se siembran uvas, y ubicó esta historia en un momento exacto cuando el dueño ocupaba trabajadores y los salió a contratar. Dice el verso 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario, los envió a su viña. Trabajo y salario. Y luego
les dio una orden para que fueran a trabajar a su viña. Ahí se había formado ya el famoso contrato de trabajo y esto fue iniciando el día. Antes de las 6 de la mañana, que es cuando los trabajadores del campo normalmente inician sus labores, igual no sé, en otros países, pero en el caso nuestro, que vivimos en Costa Rica, pues aquí la gente empieza a trabajar a las 6 o a las 5 de la mañana normalmente. El pago convenido por un día entero de jornal fue un denario. Esta moneda, si la traemos a tiempos actuales, si la traducimos a colones, que es la moneda en la cual nosotros nos movemos en nuestra economía, los costarricenses, representaría aproximadamente unos 45,000 colones, más o menos. O sea, traducido a dólares estadounidenses, unos 90 dólares más o menos por un día completo de trabajo pesado. Trabajo en el campo, el trabajo de campo es muy pesado. Y esto, dependiendo de la zona en que vivamos, podemos decir que era mucho o que era poco por un día de trabajo. Eso va a depender del costo de la vida en los diferentes países donde podamos hacer esta relación. Pero entendamos que también para los tiempos de Jesús era el salario justo que se pagaba por ese día de trabajo pesado. Dice el verso 3, y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a los que estaban sin trabajo. A estos les dijo, id también vosotros a la viña y os daré lo que sea justo. Y ellos se fueron. El dueño del campo, el dueño del viñedo, se dio cuenta que le faltaban más trabajadores. Y 3 horas más tarde, esto es a las 9 de la mañana, volvió a salir a contratar más gente y les ofreció el pago justo y ellos se fueron a trabajar. Todos tenían una expectativa. Nótese que aquí, a donde vamos con la historia, todos tenían una expectativa de salario. Aquí los primeros contratados llevaban al menos 3 horas de haber sido reclutados por el dueño de la viña, cuando entró este segundo grupo que él salió a buscar 3 horas después. Dice el verso 5, volvió a salir como a la hora sexta y a la novena e hizo lo mismo. Verso 6, y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? 7, ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Él les dijo, id también vosotros, vayan ustedes también, yo les voy a dar trabajo, dijo el señor de la viña. Aquí se nos dice además que el dueño del campo volvió a buscar gente, ya no eran las 9 de la mañana, sino que eran las 12 del día. Aquí se nos está hablando de la hora sexta, a la novena, que eran las 3 de la tarde, y a la hora 10, que son como las 4, 5 de la tarde, cuando él volvió a ir a contratar gente. Recordemos que el propietario les había dicho que les pagaría lo justo y todos esperaban que así fuera. O sea, algunos, los últimos que entraron, más o menos iban a trabajar como 1 hora. Así que si el salario era un denario al día, la lógica nos dice que conforme iban pasando las horas, la paga que recibirían los postreros sería menos. Ese monto original se iría disminuyendo poco a poco hasta acercarse a la hora de salida. Nosotros, por supuesto, en nuestro pensamiento humano y por la forma que se nos ha enseñado el concepto de justicia, podríamos pensar de la forma en que pensaron los que estaban trabajando para el señor de la viña. Lo que pensamos los seres humanos es muy diferente a como lo piensa Dios. Recordemos que Isaías nos dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor y viceversa. Sobre todo porque en alguna medida hemos creído que somos merecedores de algo. Siempre hemos dicho, bueno, yo me merezco un buen salario, me merezco cosas materiales casi siempre, me merezco lo que tengo, decimos me merezco la casa que tengo, me merezco el carro que tengo, me merezco los hijos, me merezco la esposa, me merezco viajar, me merezco tener dinero suficiente en el banco. O, caso contrario, puede ser que el concepto que tenemos de nosotros mismos es muy alto y pensamos que eso que tenemos no tiene sentido y tal vez nos merezcamos algo mejor. Y al igual que todos aquellos trabajadores que fueron contratados en el campo, en la viña, que fueron contratados para trabajar, siempre los seres humanos tenemos expectativas muy altas respecto a lo que está próximo a venir. ¿Qué es lo que está próximo a venir?
Sabemos que la vida se nos acaba, el espacio que vamos a vivir sobre la tierra es demasiadamente corto y hay algo que está por venir. Se nos avecina momento en el cual tenemos que partir de esta tierra, de momento en el cual tenemos que morir, como lo llamamos nosotros. Y entonces, ese evento que está próximo a venir. Y los primeros trabajadores esperaban recibir más dinero que los segundos, y de esa misma forma los segundos más que los terceros, y los terceros más que los cuartos, y los cuartos más que los quintos. Recordemos que la paga era un denario y todos esperaban el concepto de justicia que nosotros tenemos. ¿Cuál es el concepto de justicia? Que si usted trabaja más, le pagan más. Que si usted trabaja menos, conforme vaya trabajando menos horas, le van a ir descontando las horas que no trabajó y así va a ser su paga. Eso era lo que estaban esperando estos trabajadores que habían ido a trabajar a la viña. Pero todos estaban a punto de ser sorprendidos por el dueño de la plantación. Porque al final de su día de trabajo no fue lo que ellos esperaban. Y vea lo que dice el verso 8. Y al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos, hasta los primeros. O sea, empiece al revés, empiece de atrás hacia adelante. Cuando llegaron los que habían sido contratados, como a la hora 11, cada uno recibió un denario. Los últimos que entraron a trabajar recibieron un denario. El denario era la medida o la paga que se había convenido por un día de trabajo. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más. Entonces dijeron: ok, claro, muy bonito, a estos últimos les pagó un denario, pero ¿qué tal nosotros que entramos a las 6 de la mañana? Estos entraron a las 5 de la tarde. ¿Qué tal los que entramos a las 6 de la mañana? Seguramente nos va a dar 5 o 6 denarios. Pero no fue así. Dice que ellos recibieron un denario cada uno. Aquí, hermanos, lo impactante de todo de esta historia es que quienes fueron llamados de primero para recibir el pago fueron los que llegaron de último a trabajar, como lo hemos venido refiriendo. Y así sucesivamente todos los demás, con la gran sorpresa de que todos recibieron la misma paga. La mayoría de los creyentes, de los que nos decimos cristianos, y algunos pensamos que tenemos que buscar a Dios, o en algún momento determinado de nuestra vida buscamos a Dios porque habíamos oído o escuchamos acerca de que existe un infierno y que existe un cielo, y obviamente entre lo bonito y lo feo, que es justamente la forma que tenemos de juzgar, preferimos la opción bonita. Muchos preferimos la opción del cielo, que sabemos que es vida antes de morir y ir eternamente a la opción del infierno. Pero nos parece injusto que los que son buenos reciban salvación, y si alguno es malo también reciba salvación si se arrepiente. Esto siempre lo hemos considerado, siempre lo hemos pensado. No es justo que yo, que me haya portado bien, que yo que soy bueno, tenga que recibir o reciba la salvación porque sí me la merezco, pero aquel que es malo no se la merece, y además si se arrepiente, Dios dice que le va a dar la salvación. O sea, estamos hablando de la misma paga, la paga para uno y para otro que se arrepiente, para uno bueno, que ha sido bueno toda la vida, y para uno malo que se arrepiente, siempre va a ser la misma, se llama salvación. Para ambos van a recibir el mismo pago, el mismo denario que el Señor de la viña les ofreció. Como la paga de los obreros de la viña, así como lo veníamos refiriendo. De igual manera es, entonces, hermanos, la salvación para nosotros. Cada uno ha recibido o recibirá al momento de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador la misma recompensa. ¿Cuál es la recompensa que usted recibe? ¿Cuál es la recompensa que recibimos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? El perdón de pecados y la vida eterna. Esa es la paga más maravillosa que el Señor puede darnos. Ese es el denario que Dios le reparte a cada uno
no importa la condición en que haya vivido o en que haya estado anteriormente, porque para eso vino Jesucristo, a morir por nuestros pecados. Y es posible, yo no sé, dentro de este contexto, es posible que muchos no vayan a entender esto. Algunos dirán, como decía anteriormente, pero yo soy bueno, he sido bueno toda la vida, o al menos no soy tan malo, como decía un político por ahí, yo soy el menos malo, vote por mí porque soy el menos malo. Hace un tiempo surgió una campaña en nuestro país y un político trató de llamar la atención de los votantes diciendo que él era el menos malo. No decía que era el más bueno, sino que decía que él era el menos malo. Él era malo también como los otros y era el menos malo. Nosotros decimos lo contrario, yo soy bueno y como soy bueno merezco la salvación, pero ese que es malo, ese no merece la salvación. Pero qué lindo, qué maravilloso es el Señor, porque el Señor piensa muy diferente a nosotros, porque su amor y su misericordia y su justicia son infinitos. Así que los trabajadores de esa viña, al igual que nosotros, todos hemos recibido el mismo pago, ni más ni menos. No necesitamos absolutamente nada más. Dice el verso 11, lo que siempre va a surgir con esta enseñanza, con este pensamiento de la disputa. ¿Por qué a unos les tocó más y a otros les tocó menos comparativamente hablando? Aunque a final de cuentas era lo mismo, era la misma paga, pero comparativamente hablando, a unos les toca más y a otros les toca menos. Dice el verso 11, y al recibirlo murmuraban contra el hacendado diciendo, verso 12, estos últimos han trabajado solo una hora, pero los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Verso 14, toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿Qué quiere darle Dios al que no se ha arrepentido? Lo mismo que le dio al que ya se arrepintió. Dice el verso 15, no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío, o es tu ojo malo porque yo soy bueno. Verso 16, así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Esta famosa frase que la aplicamos mucho en la vida secular. Dios está diciéndonos que no importa el orden en el que usted entre, lo que necesitamos es que entremos al reino de los cielos. Si estamos dispuestos a aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la paga por ese acto va a ser siempre la misma, perdón de pecados y vida eterna. Recuerde esto, no se le olvide. Usted que aceptó a Jesucristo, usted que recibió a Jesucristo, es salvo por gracia, es salvo gratuitamente. Y ese pago usted no se lo merecía, igual que el que llegó de último en la viña. El que recibe el denario habiendo trabajado una hora no se merecía ese pago. Y sin embargo, el Señor de la viña se lo dio. ¿Qué nos ofrece Dios a cambio de nuestra entrega? Pues muy fácil, ya lo dijimos. Dios nos ofrece a todos salvación, es decir, la misma paga para todos. ¿Habrá alguno más o algo más, alguito más para nosotros que la salvación? Y esto es una pregunta que nos hacemos todos. Bueno, alguien dirá por ahí, este que fue malo toda la vida se arrepintió al último momento y recibió la salvación. Vamos al tema del ladrón de la cruz. ¿Se acuerdan del ladrón de la cruz? Cuando estaban ya en los últimos minutos, este que había sido malo toda la vida, acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador e inmediatamente el Señor le dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si comparamos esto con los discípulos de Jesús, con la gente que era buena, con la gente que era piadosa en aquel tiempo, que guardaba la ley, era algo totalmente injusto. Pero ¿de quién era el dueño de la salvación si no era Dios? Por eso el Señor dice, yo hago con lo mío lo que yo quiero. O sea, yo le doy a cada uno lo que yo quiero y lo que Él quiere darnos a cada uno es lo que nos quiere dar a todos, que se llama salvación. ¿Habrá algo más pensando en esto? Para aquellos que dicen, no, es que yo me merezco algo más, un poquitito más. Bueno, definitivamente sí, Dios es maravilloso y nos sorprende constantemente. Por ese motivo, hermanos, es que Dios, que nos conoce a la perfección, que sabe nuestros pensamientos, dejó en la palabra una clave
que se convierte de alguna manera en un incentivo para que nadie se desanime, para que no andemos por ahí desanimados y dejemos de esperar ese final. ¿Por qué? Porque cualquiera diría, no, yo pienso que hay algo más, como he escuchado a muchas personas por ahí decir. Recordemos esto, la vida se nos acaba y en algún momento cada uno de nosotros va a ser llamado a la presencia de Dios, donde tendremos que rendir cuentas. Repito, la vida se nos acaba y en algún momento vamos a ser llamados a la presencia de Dios, donde definitivamente vamos a tener que rendir cuentas. Porque la paga, es decir, el denario que recibieron los trabajadores del campo de uvas, ya nosotros lo hemos recibido. El denario que recibieron esos trabajadores, ya usted y yo lo hemos recibido, se llama salvación. Y es por ese motivo que los que recibieron a Cristo y han caminado con Él desde hace muchos años, hay gente que ha caminado con el Señor prácticamente toda su vida, esos reciben la misma salvación que podría recibir alguno que en este momento esté dispuesto a recibir a Cristo en su corazón. El problema para nosotros es que no sabemos cuándo tenemos que partir, no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia. Así que es justo el momento para recibirlo, es justo el momento para aceptarlo. Sin embargo, también hay buenas noticias, definitivamente, hay algo más, porque habrá premios para los que trabajen en el reino y se esfuercen por ganar almas para Cristo. Esos premios se llaman galardones, así lo llama el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 12. Cuando habla acerca de las palabras de Jesús, dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Aquí nos encontramos con que sí, definitivamente vale la pena trabajar en el reino de Dios. También el apóstol Pablo nos anima a seguir adelante para recibir ese premio. Pablo lo llama la corona. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Y se está refiriendo a su situación personal. Él sabía que había trabajado arduamente en el reino, que había sufrido, que había sido azotado, que había sufrido naufragios, que había sido acusado injustamente, que había sido llevado ante los tribunales de manera injusta. Pero él, todo eso, como él mismo lo dice, lo tenía por basura, lo tenía por nada, porque sabía que había algo más que le iba a esperar. Y dice, 2 de Timoteo 4:8, por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y esto va para usted y para todos nosotros. Dice, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Debemos entonces estar contentos con la salvación. Por supuesto, ¿por qué? Porque es un regalo inmerecido de parte de Dios. Pero hoy quiero invitarle para que cada uno de los que me están escuchando, recapacite sobre ese llamado por parte de Dios a trabajar en su viña. Si ya usted es un obrero de la viña, no se desanime. Los tiempos que están corriendo son tiempos muy malos, muy difíciles. Pero no dejemos de trabajar en la viña del Señor. No dejemos de predicar la palabra, no dejemos de exhortar a la gente, no dejemos de decir a la gente, mire, hay algo mejor que lo que está pasando. No se desespere, usted recibirá la recompensa si usted decide recibir al Señor y caminar con Él. Si ya usted es un obrero de la viña, pues tranquilo, no se desanime, siga adelante. No importa el tiempo que tenga de haber llegado, siga trabajando para que la obra del Señor crezca. Necesitamos hacer que la obra del Señor crezca. Necesitamos rescatar esta última generación. Son tiempos últimos, son tiempos que ya se están acercando al fin y necesitamos llevar almas a los pies de Cristo. Si usted apenas viene llegando y quiere unirse a este grupo de obreros que quieren ser parte de la viña, pues le animo para que invite a Cristo a entrar en su corazón y para que caminemos juntos hacia la meta. Quiero finalizar con esto. ¿A qué hora fue contratado usted para trabajar en la viña del Señor? Recuerde que el dueño de la viña, o sea Dios, dijo, ¿por qué están aquí sin hacer nada? ¿Por qué estamos aquí sin hacer nada?
El Señor está esperando que nos unamos a ese grupo de obreros de la viña. Si no hemos empezado, entonces, hermanos, es tiempo de empezar. Es tiempo de salir a buscar a esos que se están perdiendo, a esos que están esperando ser contratados y recibir a cambio de la obediencia una muy buena noticia. Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Recuerde, la salvación no se obtiene a través de obras, la salvación se obtiene por gracia y por fe. Hay gente que necesita conocer a Cristo, hay gente que no encuentra ningún sentido a la vida. Usted anda ahí por la calle, ve, hay muchas personas no encuentran sentido a la vida. Y es por eso que no saben, nadie les ha dicho todavía que el Hijo de Dios se hizo hombre, vino a la tierra a morir por los pecados de todos aquellos que lo reciban y lo acepten como su único y suficiente Salvador. Este mensaje es más que suficiente para llevar esperanza a las personas. Y con más razón, si usted decide prepararse, estudiar la palabra, si decide asistir a seminarios bíblicos, si se decide asistir a estudios bíblicos, con más razón. Pero si usted toma este mensaje y lo lleva a las personas, lo cree en su corazón, es más que suficiente para ganar almas para Cristo. Así que le animo a seguir adelante y le deseo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde. Y usted, que es parte de la iglesia de Cristo, no importa dónde se encuentra, le recuerdo, Cristo viene pronto. Que Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima entrega.